Bienvenidos todos a Cyber Tao, el podcast del Instituto Chuanzi, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Espero que hayáis tenido todos unas buenas Pascuas de Semana Santa y bueno, regresamos para hablar de nuevo de la época de primaveras y otoños y los reinos combatientes, y en este programa vamos a hablar de la transición que hubo en China desde este periodo hasta el estado burocrático que fue instaurado por la dinastía Qin. En la historia de China hubo un momento importantísimo que es la transición de primaveras y otoños y los reinos combatientes. Este periodo mencionado está entre la dinastía Zhou y la dinastía Qin. Recordar que la primera dinastía de China se llama la primera dinastía con el llamado sistema imperial es la dinastía Qin, y la última dinastía con el llamado sistema imperial es Qing. La diferencia está en el tono. Bueno, ¿qué es esto del sistema imperial? Es un tipo de estado muy concreto que se caracteriza por su alto nivel de burocracia. Antes de que el llamado primer emperador estableciese la dinastía Qin, hubo periodos llamados de unión. Hubo tres dinastías, en concreto la Xia, la Shang y los Zhou, pero la forma de poder de estas tres primeras dinastías de la historia de China no son exactamente la misma que la que hubo desde la dinastía Qin en adelante. Antiguamente, el emperador era el hijo del cielo y basaba su legitimidad en una superioridad moral, o al menos eso nos cuentan las fuentes antiguas. Es cierto que las fuentes antiguas, pues bueno, siempre hay que tomárselas, ¿cómo decirlo?, no demasiado en serio, porque tienen mucho de manipulación. Es decir, los historiadores posteriores contaron las épocas más pretéritas de la historia de China como más le convenía. Pero de lo que podemos observar en el relato que ha llegado hasta nuestros días es que lo que hacía fuerte al rey de Zhou era su superioridad moral, que se basaba en el li. El li es esta palabra que se suele traducir como ritual. En los textos clásicos también podemos traducir como normas de conducta. Por ejemplo, un li es darle a una persona un regalo, es darle la mano en el momento adecuado. Es decir, son una serie de acciones que se hacen en un momento adecuado y que se aprenden a base de hacerlas una y otra vez. Bien, pues eso era lo que le daba la superioridad al rey de Zhou. La dinastía Qin y posteriores, si bien adquieren algunos elementos del pasado, como por ejemplo que el emperador seguía siendo el hijo del cielo, tenían una peculiaridad, y es que a su alrededor tenían un estado burocrático en el que incluso hay oposiciones. Los Qin no llegaron a hacer un sistema de selección por examen. Estamos hablando de una dinastía que duró nada, unas pocas décadas, pero los Han, es decir, la dinastía que siguió a Qin, sí que desarrolló exámenes de oposición, es decir, eran estados burocráticos con cierto nivel de desarrollo de estructuras estatales más que considerable, sobre todo si tenemos en cuenta la época. ¿Y cuál es la ideología sobre la que se sustenta el estado burocrático que se replica en las distintas dinastías de la historia de China? Pues bien, las bases ideológicas de este estado burocrático están en el periodo de transición que va desde que pasa por primaveras y otoños y los reinos combatientes. Vamos a ver qué caracteriza a este periodo. ¿Qué sucedió con los Zhou? ¿Por qué cayó la dinastía Zhou? ¿Qué fue lo que sucedió?
Resulta que el hijo del cielo, el Wang, decidió otorgarle feudos, otorgarle territorios a la gente de su alrededor. Es decir, China, aunque en aquel momento no tenía los límites geográficos que tiene ahora, era mucho más pequeña, pues no es un territorio pequeño. Aunque no fuese tan grande como ahora, tampoco era pequeña en aquel entonces. Entonces era necesario delegar el poder en otras personas. ¿Qué sucedió con la dinastía Zhou? Que paulatinamente estos señores feudales en los cuales el rey de Zhou había delegado el poder fueron cada vez más y más independientes, de tal forma que se produjo de facto una descentralización muy grande en China. De hecho, en el periodo de primaveras y otoños, los estados, pues en muchos casos eran más o menos como las polis griegas. Había un nivel de descentralización muy grande. De hecho, en este periodo, podemos hablar más otro día, hay algo parecido a lo que podía ser la asamblea ateniense. Creo que ya hablamos de esto en otros programas. Es decir, a ver, como eran comunidades muy pequeñas, pues había la gente del Kuo tenía una capacidad de decisión considerable. El periodo de primaveras y otoños va desde el siglo VII hasta el siglo V, y en el siglo V se produce un cambio muy grande. En el siglo V se recentraliza el poder, es decir, no se forma una dinastía que unifique todo el territorio de lo que está bajo el cielo, es decir, de China, pero sí que hay centros de poder, en concreto los llamados Xixiong, los 7 fuertes, que son Qin, Yan, Zhao, Qi, Wei, Han, ojo, Han con segundo tono, y Chu. Estos son los que posteriormente se conocieron como los 7 fuertes. ¿Cómo consiguieron lo que en origen eran estados feudales? Porque tanto Qi como Qin en origen eran estados feudales, hasta que se empezaron a llamar Wang. Recentralizar el poder. ¿Cómo consiguieron este nivel de dominio sobre otros? Pues por una de las características que son propias del Estado chino de los siglos posteriores, que es el criterio del talento. En la dinastía Zhou y posteriormente en el periodo de los reinos, en el periodo de primaveras y otoños, los cargos eran hereditarios, es decir, el poder político era cerrado. Prevalecía el criterio de sangre. ¿Qué sucede a partir del siglo V, sobre todo en Qin? Se empiezan a nombrar ministros no por sus orígenes familiares, sino por sus capacidades. En concreto, en Qin, de repente se produce un gran incentivo a que la gente más inteligente fuese a este estado, porque podía obtener territorios y dinero. Esto que, por una parte, hace que se genere, no voy a decir igualdad absoluta de oportunidades, pero sí cierta movilidad social. A la larga lo que hace es fortalecer el poder del Estado. Bien, pues estos son los rasgos generales de la transición de la dinastía Zhou al primer estado burocrático Qin. Es decir, se produce una descentralización y después una recentralización. En esta recentralización juega un papel importante la paulatina creación de un estado burocrático. Y veremos que parte del pensamiento chino, especialmente la escuela legista, trata esto, es decir, cómo crear un poder político despersonalizado,
que consiga unificar lo que está bajo el cielo y generar paz y estabilidad. Otros, por otra parte, discuten cómo debe ser el que gobierna lo que está bajo el cielo. Esta, en la práctica, no fue la opción que prevaleció. Paradójicamente es la confuciana y también la homoísta, que se plantean cómo debe ser el gobernante virtuoso. No fue esta tendencia no fue la que prevaleció, o al menos a nivel práctico. A nivel teórico, sí. La idea del gobierno de la benevolencia, del gobernante que es como la estrella polar, que hace que haya paz en lo que está bajo el cielo, influyendo con su moralidad. Ideológicamente es lo que hay en el estado burocrático posterior. Pero la realidad es que el gobernante es un individuo despersonalizado que administra los premios y castigos. Pues bueno, este debate filosófico, sobre el que entraremos más en detalle en posteriores programas, se produce en los reinos combatientes y sienta las bases del futuro estado burocrático de los Qing. Y bueno, para resumir un poco, como bien has dicho, la caída de la dinastía Zhou fue una larga caída en el que se produjo una descentralización de China. Y China estuvo dividida y hubo una inestabilidad política, por así decirlo, en el periodo de primaveras y otoños. Sin embargo, como bien has dicho, a medida que el sistema hereditario de ministros y el sistema hereditario de tierras se fue reduciendo y fue apareciendo un nuevo sistema en el que la gente con talento podía acceder a cargos, entonces se rompió ese linaje y eso generó en la caída de poder de los señores feudales en favor de una nueva clase que eran los Shi, y eso fortaleció mucho el poder de los ministros y a la postre llevó a una China mucho más centralizada y con reinos mucho más poderosos militarmente hablando, y finalmente desembocó en la dinastía Qing con el estado burocrático y por ejemplo se unificaron los pesos y las medidas, se unificaron las monedas en aquella época y el lenguaje también empezó a mostrar signos de parecidos entre los territorios. Hubo políticas en toda China similares. Se inició, por ejemplo, la construcción de la primera muralla china. Y como bien decías, Javier, los pensadores de las distintas épocas, tanto como en la época de primaveras y otoños como en la de reinos combatientes, tuvieron un importante papel, porque según la literatura, los pensadores eran los que daban legitimidad a una tradición u a otra. Y la legitimidad era muy importante para los reyes o para la clase gobernante de aquel momento. Por ejemplo, el libro más importante de primaveras y otoños en este sentido es el Zhouchuan, y en el Zhouchuan se ve cómo se apoyaba en la época de primaveras y otoños, se ve cómo se daba un apoyo al talento, en contra de un apoyo que era cada vez mayor al talento. Y esto sin duda tuvo una gran influencia en ello los pensadores de aquel momento. Sí, hay un aspecto de Confucio interesante. En Confucio aparece un término esencial que es el Qunzi, que se opone al Xiaoren. El Qunzi podemos traducirlo como el hombre noble, que se opone al hombre vil, Xiaoren.
En origen, Xunzi hacía referencia a nobles en sentido estricto, es decir, eran nobles de sangre. ¿Qué sucede en Confucio? Que la idea de Xunzi pasa a significar noble, pero no en el sentido de nacimiento, sino en el sentido de virtuoso, es decir, Confucio lo dice claramente, en la naturaleza es todo el mundo igual, es en el cultivo donde las diferencias afloran, es decir, podemos hablar incluso de los bárbaros, pues podían nacer en una tribu ahí alejada, pero si recibían de una educación adecuada, se podían convertir en Xunzi, se podían convertir en hombres nobles. También con la gente de bajo extracto social, si recibía una educación adecuada, podía convertirse en Xunzi. No en vano, Confucio fue el primero en universalizar la educación en China, o por lo menos el primero conocido. Bueno, su escuela era privada, es decir, no era del Estado, o mejor dicho, su escuela no era estatal, había que pagar un poco porque, bueno, de algo tenía que vivir el maestro, pero lo más importante de todo es que era una escuela abierta a todo el mundo con indiferencia de su origen social. De hecho, Confucio decía claramente que en la educación no hay distinciones. Esto es un paradigma claro de la transición que se produjo de un poder político cerrado, cuyos miembros eran miembros por el hecho de haber nacido en una determinada familia, a una clase política abierta. Abierta siempre en términos relativos. Obviamente aquellos que nacían en una familia con más recursos, pues lógicamente era más fácil que pudiesen llegar a ocupar un cargo importante. Bueno, eso es obvio que incluso ahora en el siglo XXI sucede. Pero se produce cierta podían las personas de baja extracción social entrar en la clase dominante. Se produce, como estamos viendo y como estás diciendo, una subida de la importancia del talento, ¿no? Y eso generó en que más clases sociales pudieran acceder a la política. Y al mismo tiempo yo creo que subió los estándares o los requisitos para la política, porque mientras que antes era hereditario, cuando algo es hereditario, pues los incentivos para mantener el trono son muy reducidos. Pero sin embargo, si es por talento, ahí la persona o el gobernante tiene que demostrar que tiene el talento y la valía para ello. Entonces, así a primera vista parecería que fue un cambio positivo, ¿no? en la historia de China. El cambio del sistema de linaje al cambio del sistema de talento. Sin embargo, paradójicamente, parece que hubo estos cambios provocaron daños colaterales desde el punto de vista de la libertad o de los libertarios. Y me explico esta reflexión. ¿Por qué la desaparición del sistema hereditario pudo ser negativa en cierto sentido para la libertad? Bueno, en primer lugar, la inestabilidad política que había en el periodo de primaveras y otoños provocaba un cierto equilibrio de fuerzas entre los estados. Si eso impidió que en China hubiese un estado centralizado y burocrático. Como había diferentes señores feudales que tenían el poder, que lograban de forma bien económica o hereditaria, pues había un equilibrio de fuerzas en la China clásica. Y entonces eso evitó una centralización del poder y China se mantuvo descentralizada. Pero sin embargo, a medida que el sistema de talento fue emergiendo, el poder tendió a concentrarse más en una única esfera, en una única fuerza. Y no sé si eso tiene que ver con el razonamiento humano de que cuando vemos que hay un gobernante válido,
todo el mundo le da legitimidad para que siga gobernando. Y eso da lugar a una centralización política que a la postre da lugar en una militarización de la sociedad, como terminó ocurriendo en la China clásica. Lanzaría la siguiente reflexión. No, un sistema basado en el talento, en los gobernantes, no necesariamente lleva a una sociedad mejor desde el punto de vista de las libertades. Y ese es el punto precisamente que trataban los taoístas, y los taoístas consideraban el conocimiento como algo muy negativo, porque cuando un gobernante o un intelectual o el shu controlaba el conocimiento, ya podía controlar toda la sociedad. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo con los taoístas. No, es decir, el talento no es condición para gobernar la vida de nadie. El talento, bueno, esto ya sería un debate mucho más amplio entre la filosofía confuciana y taoísta, pero yo creo que no necesariamente una persona que tenga talento está capacitada o tiene la legitimidad o el derecho a gobernar mi vida o la vida social por el hecho de tener mayor talento. Simplemente es una reflexión que yo creo que sale a relucir cuando uno observa la transición entre primaveras y otoños y la creación del primer estado burocrático, que a luces de toda la literatura y de todos los intelectuales más importantes parece que fue un progreso, ¿no? La creación del estado burocrático de Qing. Se generó el talento en China, emergió el sistema burocrático de premios y castigos, se creó la muralla de China, se unificaron los pesos y medidas, parece que fue todo muy positivo. Pero si nos centramos desde el punto de vista de las libertades civiles, parece que fue un progreso, entre comillas, que lastró por completo las libertades civiles de la sociedad. Bueno, esto que comentas es lo que explica cosas que cuando se lee el Tao Te Ching de primeras sorprenden. Por ejemplo, porque el Tao Te Ching rechaza el conocimiento, algo que también hace Chuanzi. Es algo que de primera sorprende. Cualquier lector occidental dice, ¿pero esto qué es? O, ¿cómo que el conocimiento es malo? Es algo que no pasa desapercibido. Claro, si se tiene en cuenta el contexto histórico en el que el conocimiento es un incentivo para tener un cargo en un reino, se empieza a entender más las cosas. Y además se añade que el poder político crece, se entiende todavía más. Si además se añade que una de las características del periodo de los reinos combatientes es que se pasa de una guerra de nobles que tenía un código de honor y que se peleaba un momento y no implicaban a todo el pueblo, pues se pasa de esa guerra a una guerra de masas, es decir, de reclutar a un montón de campesinos que se mandan lejos del hogar a matarse unos a otros. Claro, si se tiene en cuenta esto, podemos entender el pasaje del Tao Te Ching de Xiaoguo Guamin, es decir, uno en el que Lao Tzu dice que la sociedad ideal es una en la que la gente de un pueblo, aunque oiga el grito de los perros y de los gallos del pueblo de al lado, nunca vaya ahí. Esto puede, así de primeras, si no se tiene en cuenta el contexto histórico, puede parecer, está diciendo Lao Tzu que lo de Corea del Norte es bueno. Puede parecer a primeras, claro, si se profundiza más en los reinos combatientes, se entiende que obviamente Lao Tzu no está haciendo una apología de algo parecido a lo de Corea del Norte, sino que su idea básica es dejar a la gente tranquila, no movilices a los campesinos para irse en expediciones militares, no se sabe muy bien a dónde, arruinar su vida, incluso perderla, sino que deja que la gente viva en sus aldeas sin amargarle la existencia básicamente. Pero bueno, aquí esto da para otros podcasts que por supuesto haremos.
Yo creo que es muy interesante la reflexión que hace Antonio y bueno, creo que hoy ya hemos hablado durante un tiempo, aunque tenemos que hacer una notificación a nuestros oyentes, ¿es así? Sí, bueno, comentaros a todos vosotros que hemos recibido una serie de comentarios por parte vuestra y haremos un programa exclusivo dedicado a responder cada uno de vuestros comentarios y respuestas. Será a lo largo de las próximas semanas cuando ya tengamos comentarios suficientes para hacer un programa que responda a todas vuestras cuestiones, planteamientos, dudas. Incluso tenemos también alguna sugerencia de temas como podría ser el taoísmo religioso, el taoísmo filosófico, que trataremos en siguientes podcasts. Y recordamos que pueden seguir enviando mensajes al teléfono habilitado, al número de WhatsApp habilitado, y si lo hacen mediante un mensaje de voz será reproducido durante nuestro programa. Bien, pues por hoy nos despedimos hasta un siguiente programa. Un saludo.